representar la refundación de Riobamba. Como sabemos, Riobamba sufrió un terremoto cuando Riobamba estaba al lado de la laguna de Colta, que representa en el otro diorama, pero sufrió un terremoto que destruyó a la ciudad. Ellos, los riobambeños en esa época, se vieron obligados a buscar un sitio donde nuevamente fundar la ciudad. Es por este motivo que encuentran la llanura de Tapi y se empieza con la construcción de la Catedral de Riobamba. Por eso representa la construcción de Riobamba, y Riobamba viene a ser la primera ciudad planificada a raíz de este traslado que se hizo en 1802. La refundación. Igual, en esta pieza lo que me parece espectacular y lo que les cuento, todas las paredes, por ejemplo, si ahí me ayuda nuestro camarógrafo mostrando, son pintadas 100% a mano. Todo el paisaje, y de allá complementamos con las piezas 3D que lógicamente no están terminadas, ustedes lo hacen con cada pieza, le dan el detalle. Y lo más chévere, por ejemplo, de este diorama es la iglesia. Me parece espectacular. Se le hizo por pedacitos, la impresora 3D le dio todo. ¿Cómo se hizo esto? En partes, ¿no? Se diagrama y luego se va dividiendo la impresión en partes y es más, se hace a propósito, por ejemplo, para representación que está en construcción la catedral. Esta es la catedral de Riobamba. La que se derrumbó por el terremoto. No, es en la nueva Riobamba, en el nuevo valle. Y lo histórico de esto es que es construida con las mismas piedras de la antigua iglesia que hubo al lado de la laguna de Colta. Espectacular. Bueno, vamos a pasar al siguiente diorama artístico, y bueno, aquí tenemos el ferrocarril y el auge económico de Riobamba, donde Riobamba ya retomó todo su legado y el tren llega por primera vez en 1905. Qué espectacular mostrarnos a esto. Es una pieza simbólica. Como la historia cambió un acontecimiento a todos los pueblos, la llegada del ferrocarril. El ferrocarril cambió muchas ciudades en bien, empezando por Durán, empezando por Milagro, Alausí, Guamote, y llega a Riobamba, la capital de Chimborazo. Con la llegada de Riobamba del ferrocarril, sufre un auge económico enorme, porque ya hay el traslado de productos tanto de la costa como de a la sierra, y de la sierra a la costa. O sea, hay un intercambio, y es donde se evolucionan las economías de las ciudades por donde pasa el tren. Uno de los hechos históricos que hace que, nuestro país hoy por hoy es lo que es. Por ejemplo, me gustaría también poder mostrarles una pieza que se está acabando. ¿Está empezando, se está acabando o es término medio? Término medio. Ya, acá ¿qué vamos a representar? Aquí viene a representar justamente el efecto que causó la llegada del ferrocarril a la ciudad de Riobamba, en la cual los grandes empresarios, los grandes personas, grandes comerciantes de la costa llegaron a Riobamba, pero no con el fin solamente de comercializar. En Riobamba vieron algo hermoso, que decidieron construirse sus casas. Es por eso que esto viene a representar la construcción o la ubicación del barrio Bella Vista, que es un ícono de Riobamba. El primer barrio organizado, digamos, donde la gente pudiente de la costa subía y se incrustó en ese barrio en son de descanso, todo eso. Y más que todo trajo cosas europeas, incluso la arquitectura es europea, todo del barrio. Ya comienza a cambiar, ¿no? Si vemos acá ya como nos dice, la arquitectura cambia totalmente. Ahora llevamos igual por otra diorama, casi le digo maqueta de diorama, pero el término es diorama. Ya terminada, levantamiento indígena de Fernando de Aquilema y Manuel León. Esto pasó en diciembre de 1871. Lo que me parece acá espectacular son las piezas un poquito ya más grandes, ¿no? Sí, justamente es para darle ese enfoque de crueldad que hubo en esa época.
El levantamiento indígena es provocado por el maltrato o la desigualdad social de aquella época. Estamos hablando de la presidencia de García Moreno, en la cual a nuestros indígenas les obligaban a pagar un tributo, les obligaban a trabajar 2 horas a la semana sin remuneración y como todos sabemos, era denigrado nuestra gente indígena. Es por eso que Fernando Daquelema, un líder puruá, es nombrado por las comunidades de Chimborazo para que haga el levantamiento o la reclamación de sus derechos, ¿no? Junto a él se incorpora Manuela León, que es una mujer líder también oriunda de Punín, en la cual se incorpora a la lucha indígena. En este diagrama está enfocado de que la Manuela León le quita un ojo a un fiscalizador, digamos, o un recogedor de diezmos, porque ya empezaron a sublevarse. Le quitaron el ojo y así empieza todos a luchar contra el sistema de gobierno que era cruel con ellos. ¿Te imaginas poder ver toda esta historia y conocer un poco más de cada ciudad con un código QR? Y no solo eso, sino que, bueno, están pensando ya en un proyecto más allá para que tú puedas recrear todo lo que pasó en 1871. Ahora, bueno, también tenemos la última maqueta justamente en el taller. Ya la vemos que está casi por terminar y no tiene la plaquita, así que maestro, cuéntenos de qué se trata. Esta viene a ser la batalla de Tapi o la batalla de Riobamba. Este es un antecedente a la batalla de Pichincha de 1820, en la cual los soldados reales de España son sorprendidos por los soldados patriotas. Estaban descansando los soldados de España afuera y son sorprendidos y atacados, y a la final vencen y los hace retroceder y huyen. Y ahí es donde empieza nuestra libertad, porque de ahí avanzan a Pichinche, y donde se da la batalla del 24 de mayo y conseguimos la libertad. La libertad, esto igual. Bueno, pues le falta poquito tiempo. Sabemos que cada diorama tiene también su tiempo, ¿no? Puede ir variando, depende de la dificultad. Pero, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo ya puede ser entregado? En resumen, claro, uno es más y otro menos corto en tiempo. Se podría decir que casi es 2 meses de trabajo, ¿no? Pero en resumen, los 8 dioramas tenemos que entregar en 8 meses y lo vamos a hacer. Es un reto cumplido. Un reto ya por cumplirse. Está bien, perfecto. Justamente para que tú veas, estas piezas lógicamente todavía no se hacen famosas, así que somos uno de los primeros medios de comunicación que están llegando, donde usted, maestro, para que nos cuente un poco de la historia de Riobamba. Ya sabemos que todas estas piezas van a estar listas más o menos en 8 meses, 1 año máximo, como para que ya el público pueda visitarles. ¿Cuál es la invitación también? ¿Dónde podemos revisarlas? ¿Dónde podemos verlas? ¿Dónde podemos verle toda la información de sus dioramas? Sí, ya las piezas están acabadas. Sí, las 8 primeras están acabadas. Creo que en un mes estarán instaladas ya en el museo de la ciudad. Y justamente valga la oportunidad para invitarles a que asistan al museo. Ya en su lugar adecuado se va a ver espectacular. Y más que todo, la entrada al museo es gratuito. Con esto vamos a empezar con los 8 primeros. Esperemos que consigamos los 8 que estaban conversados. Perfecto. Ahora vamos a conocer un poco sobre la historia ferroviaria, también que, bueno, nos cuenta desde los inicios en Alausí. Así que, si me permiten, vamos a movernos a la instalación de la parte de atrás, justamente en el taller, para que también nos puedan contar estas encantadoras historias y plasmadas en el arte. Bueno, también nos contaba tras cámaras justamente el maestro Emilio, que hizo un libro, escribió una historia plasmada
y siempre allegada y con mucho cariño, y sobre todo contándonos una historia nuevamente de los trenes, que fue parte de su vida desde muy chiquito, muy niño. Me sorprende muchísimo también porque el artista, bueno, ya sé que usted lo tiene en las venas, pero también nos cuenta una historia en el libro. Sí, como alguien dijo alguna vez, yo no, por mis venas no corre sangre, sino trenes. Alguien lo dijo. Sí, en realidad me propuse escribir unas historias personales en este libro. Lo presenté en la Casa de la Cultura y gracias a Dios salió favorecido y lo publicó la Casa de la Cultura, en la cual les invito, si tienen la oportunidad de leerlo. Está a disposición en la estación de ferrocarril en Alausí y aquí en mi local, por si desearían leer. Se llama Los Enganchados. Bueno, vamos a hablar un poquito. Obviamente la invitación es para que conozcan el arte y sobre todo esta historia que a mí me estremeció porque es una historia bonita, no, también triste pero bonita. Lleva todos los sentimientos, bonita, triste, histórica. Y también habla de una pasión sobre los trenes, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué se trata el libro. Bueno, realmente es un libro duro de leer. ¿Pero por lo difícil de leerlo? No, por la tragedia que lleva este libro. O sea, es un libro que encierra una tragedia que sufre un personal del ferrocarril, sufre un choque entre una plataforma o carro de mano que se llama para los trabajadores o carrilanos que se les dice, sufre ese choque con una locomotora, la cual es arrastrada a unos 15 metros, en la cual muere más o menos el 50% del personal, otros quedan heridos y yo, siendo parte de esa cuadrilla, la número 11, salgo de manera ilesa en tremendo accidente. Y eso tengo la oportunidad de escribir, he tenido la oportunidad de concursar y ahí está, se ha publicado este libro. Una historia de la vida real que pasó hace 30 años, donde mezclamos lo real con una historia impactante, ¿no? Justamente es la palabra, es impactante porque la crudeza con que habla lo lleva a pensar y a sentirlo. Bueno, está en dos partes igual, o sea, la primera es Los Enganchados, porque Los Enganchados viene a representar los trabajadores ferroviarios que eran trabajadores no pertenecientes a la empresa ferroviaria del Ecuador, sino como simplemente trabajadores de paso. Y justamente a esos trabajadores de paso que no tenían seguro, no tenían nada, les ocurrió ese accidente. Y lastimosamente hubo gente que murió destrozados en los rieles del ferrocarril. Y ahí está, o sea, sin derechos, sin protección, sin nada. O sea, quedaron huérfanos de toda protección, digamos. Esto pasó hace 30 años y usted es el único ileso, o sea, porque hubieron muchos fallecidos, pero también no hubieron muchos heridos. Y usted es una de las pocas personas, o no sé si la única ilesa. Fui el único trabajador ileso. Wow. que salió. Inexplicable a veces. Y no hace mucho tiempo tuve la entrevista con un sobreviviente más de esta historia, que le encontré casi minusválido producto de aquel accidente. Tenía problemas de cintura y quedó con secuelas negativas de aquel accidente. También que fue un sobreviviente, pero en todo caso yo sigo entero, sigo apto para cualquier cosa en relación al tren. Un humano que nos cuenta una historia realmente conmovedora, impactante, pero más allá del arte, que, o sea, se llevó el dolor, se llevó todo, se lo transformó más bien, se lo transformó en el arte, que me parece hermoso. Más bien el trauma, el dolor, todo lo que se vivió se transformó y todo el dolor se convirtió en arte. Pero más allá, Emilio, sí me gustaría preguntarte, ¿por qué crees
tú que fuiste el único, no, sé que no hay explicación, pero hay algo que también se llama intuición, ¿verdad? Y lo tenemos y lo palpamos, lo sentimos. ¿Por qué crees tú que fuiste el único sobreviviente? No, sobreviviente ileso. Y más allá de eso, ¿hay alguna misión que tú ya hayas podido ver en la vida? ¿O simplemente es contarnos a todos sobre los trenes? Sí, justamente yo creo en eso, que el destino me deparaba algo más allá. Al ser el único sobreviviente ileso, que no tuve ningún problema físico, ¿no? Luego de eso empecé con mi carrera de modelismo, ferromodelismo. Dije, quiero contar esta historia, quiero contar el tren, cómo fue. Esto es poco para lo que tenemos. Tenemos maquetas de estaciones y todo donde se ve la realidad histórica del pueblo, del comercio, de la gente costeña con la gente serrana. Tenemos todo eso. Bueno, en el libro es una historia que duele, que todavía está, lleva dolor, digamos, al menos para mí, ¿no? Y quiero decir también que en la segunda parte de este libro contiene la aventura de niños betuneros. En todos los pueblos que pasó el tren existían niños betuneros que se aventuraban a atravesar los Andes, atravesar los ríos y llegar a la costa. Sean serranos o costeños, nos cruzábamos en el camino. Conocer un poco más de los trenes, de lo que les habíamos ofrecido. Y bueno, este es un programa diferente contándote una historia cultural de nuestro país, llevando también el arte contado de una manera diferente y hablando del arte que todavía no lo conocemos mucho de las generaciones de este gran artista. Así que sigamos en pantalla. ¿Buscas la fórmula perfecta para crear experiencias significativas y memorables entre tu marca y tu audiencia? Con Perfectly Models todo esto es posible. Lleva tu marca a otro nivel con sus novedosas activaciones BTL a nivel nacional, aumentando tu tráfico y ventas mientras posicionas aún más tus beneficios, comunicando de una manera efectiva y más cercana con el cliente. Con nuestro amplio catálogo de servicios, tu marca estará en las mejores manos, desde la organización hasta las activaciones de marca, degustaciones, attachés que impactan, modelos de todas las categorías, anfitriones que capturan la atención, zanqueros, arlequines y hasta la creación de uniformes únicos para todo tu equipo. Recuerda que llegamos a nivel nacional. Contáctanos hoy mismo y haz que tu marca brille en cada rincón del país.